Ejercicios para practicar tu examen cívico. Cada examen contiene 10 preguntas. Tendrás 5 segundos para pensar la respuesta. Para aprobar el examen cívico, debes responder al menos 6 correctas de 10. Comencemos. Examen 1. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Seis. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. Del nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? (1787). ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los altos impuestos. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Ser leal a los Estados Unidos. Examen 2. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida. La libertad. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución.
Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? $435. Examen 3. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de religión. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Había 3 estados originales. Nombre 3. Nueva York. Virginia. Carolina del Norte. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Menciona un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Examen 4. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es la ley suprema de la nación?
La Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas varían. Si no encuentra a su senador, hágamelo saber en los comentarios escribiendo pregunta 20 y su estado. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. ¿Qué es una enmienda? Examen 5. Un cambio a la Constitución. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Libertad de expresión. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? $27. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? $100. Del nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas varían. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones,
¿Quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. Comenta tus resultados.